Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo algo realmente especial para compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, el talentoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus papeles en la televisión o en el cine, sino de algo mucho más profundo y personal. En este vídeo vamos a explorar una confesión emotiva que Kerem hizo pública recientemente. Una confesión que revela un secreto que ha guardado durante mucho tiempo y que nos permite ver una faceta completamente nueva de su personalidad. Hablaremos de su camino hacia la confianza en sí mismo, de los desafíos que enfrentó y de las lecciones que aprendió en el camino. Prepárense para una historia inspiradora y conmovedora que seguro los tocará el corazón. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que estoy creando, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste e inspire. Entonces, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la confesión de Kerem Bürsin y a descubrir el secreto detrás de su carisma y éxito. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin es conocido por su talento actoral, su apariencia física y su personalidad encantadora. Pero detrás de esa imagen pública, hay una historia de lucha y superación que pocos conocen. Recientemente, en una entrevista muy sincera, Kerem reveló que durante muchos años luchó con la inseguridad y la falta de confianza en sí mismo. Él explicó que a pesar de las apariencias, siempre se sintió presionado por cumplir con las expectativas de los demás. La industria del entretenimiento, con su constante escrutinio y competencia, solo exacerbó esos sentimientos. Kerem admitió que a menudo se comparaba con otros actores y se sentía inadecuado, pensando que no era lo suficientemente bueno, talentoso o atractivo. Esta falta de confianza lo afectaba en todos los aspectos de su vida, desde su trabajo hasta sus relaciones personales. Kerem reveló que a veces dudaba de sus habilidades como actor, lo que le impedía dar lo mejor de sí en las audiciones y en los sets de grabación. También le costaba establecer relaciones auténticas, ya que tenía miedo de ser juzgado o rechazado. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Kerem compartió una anécdota de su juventud. Él recordó que durante sus primeros años como actor, fue rechazado en muchas audiciones. Cada rechazo le dolía profundamente y alimentaba sus inseguridades. En una ocasión, un director de casting le dijo que no tenía lo que se necesita para triunfar en la industria. Esas palabras lo marcaron profundamente y lo hicieron dudar de su potencial. Pero Kerem no se rindió. A pesar de los obstáculos y las dudas, decidió enfrentar sus inseguridades y trabajar en su confianza en sí mismo. Este fue un proceso largo y desafiante, pero también muy gratificante. Kerem explicó que recurrió a diferentes estrategias para superar sus miedos y fortalecer su autoestima. Una de las cosas que más lo ayudó fue cambiar su perspectiva. En lugar de enfocarse en sus defectos y compararse con los demás, comenzó a concentrarse en sus fortalezas y en sus logros. Kerem se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer y que su talento era único y valioso. Se enfocó en perfeccionar sus habilidades, tomando clases de actuación, leyendo guiones y trabajando arduamente para mejorar en cada papel. Dejó de lado la idea de ser perfecto, y se concentró en ser la mejor versión de sí mismo. También aprendió a aceptarse tal como era, con sus imperfecciones y todo. Entendió que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. En lugar de castigarse por sus errores, comenzó a verlos como oportunidades para aprender y crecer. Recordó un fallo particularmente doloroso en una audición para una serie importante. En lugar de hundirse en la autocompasión, analizó que había salido mal, buscó retroalimentación de sus mentores y utilizó esa experiencia como combustible para prepararse aún mejor para la próxima oportunidad. Aprendió a reírse de sus errores, reconociendo que eran parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Otra estrategia que le funcionó muy bien fue rodearse de personas positivas y que lo apoyaran. Kerem se alejó de las personas tóxicas y negativas que alimentaban sus inseguridades. En cambio, buscó la compañía de amigos y familiares que lo amaban y creían en él. Estas personas le brindaron el apoyo emocional que necesitaba para superar sus desafíos y alcanzar sus metas. Su familia, especialmente su hermana, jugó un papel crucial en su proceso de recuperación. Ella siempre lo animó, recordándole su potencial y celebrando sus pequeños logros.
También se unió a un grupo de apoyo con otros actores que compartían experiencias similares, creando una red de apoyo mutuo donde podía compartir sus miedos y frustraciones sin ser juzgado. Además, Kerem comenzó a practicar la gratitud. Todos los días se tomaba un tiempo para reflexionar sobre las cosas buenas de su vida y para agradecer por las oportunidades que se le presentaban. Esta práctica lo ayudó a mantener una actitud positiva y a valorar lo que tenía. Llevaba un diario de gratitud donde anotaba diariamente 3 cosas por las que se sentía agradecido, desde el simple hecho de tener un techo sobre su cabeza hasta el reconocimiento de su trabajo por parte de sus fans. Esta práctica le permitió enfocarse en lo positivo y a contrarrestar los pensamientos negativos que lo asaltaban. Pero quizás la lección más importante que aprendió Kerem fue a ser auténtico. Dejó de tratar de complacer a los demás y comenzó a ser fiel a sí mismo. Kerem entendió que la verdadera confianza viene de aceptarse y amarse tal como uno es, sin importar lo que piensen los demás. Dejó de intentar encajar en un molde preestablecido y comenzó a mostrar su verdadera personalidad, con sus peculiaridades y sus pasiones. Descubrió que la autenticidad era liberadora y que la gente se sentía atraída por su honestidad y transparencia. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que requirió mucho esfuerzo y dedicación. Pero Kerem perseveró y con el tiempo, logró superar sus inseguridades y construir una sólida confianza en sí mismo. Buscó ayuda profesional, acudiendo a terapia para abordar sus problemas de autoestima y ansiedad. Aprendió técnicas de mindfulness y meditación para controlar sus pensamientos negativos y mantenerse presente en el momento. También se involucró en actividades que le apasionaban, como la música y el deporte, que le permitieron conectar consigo mismo y fortalecer su autoestima. Hoy en día, Kerem Bürsin es un ejemplo de superación e inspiración para muchas personas. Su historia nos enseña que todos podemos superar nuestros miedos y alcanzar nuestras metas, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y trabajemos duro para lograrlo. Se ha convertido en un defensor de la salud mental, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda y romper el estigma que rodea a los problemas emocionales. Comparte abiertamente sus experiencias y anima a sus fans a amarse a sí mismos y a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. La confesión de Kerem nos recuerda que la confianza en sí mismo no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se construye día a día. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento personal. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de enfrentar nuestros miedos y superar nuestros desafíos. Es importante recordar que todos tenemos inseguridades y miedos. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Lo importante es no dejarnos vencer por esos sentimientos negativos y trabajar en fortalecer nuestra autoestima. No se trata de eliminar las inseguridades por completo, sino de aprender a gestionarlas y a no dejar que nos definan. Se trata de aceptarnos tal como somos con nuestras fortalezas y debilidades, y de amarnos incondicionalmente. Así que la próxima vez que te sientas inseguro o dudoso de ti mismo, recuerda la historia de Kerem Bürsin. Recuerda que tú también tienes el poder de superar tus miedos y alcanzar tus sueños. Cree en ti mismo, acepta tus imperfecciones y nunca te rindas. Busca apoyo en tus seres queridos, rodéate de personas positivas, y no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Recuerda que el camino hacia la confianza en sí mismo es un viaje, no un destino, y que cada paso que das te acerca más a tu meta. Ahora, recapitulando un poco, hemos visto cómo Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y fama, luchó con la inseguridad y la falta de confianza en sí mismo durante muchos años. Aprendimos sobre los desafíos que enfrentó, los rechazos que sufrió y las dudas que lo atormentaron. También exploramos las estrategias que utilizó para superar sus miedos y fortalecer su autoestima, como cambiar su perspectiva, rodearse de personas positivas, practicar la gratitud y, sobre todo, ser auténtico. La historia de Kerem nos enseña que la confianza en sí mismo es un proceso continuo y que todos tenemos la capacidad de superar nuestras inseguridades y alcanzar nuestros sueños. Su confesión es un mensaje de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan con la falta de confianza en sí mismos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que es posible encontrar la fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que la historia de Kerem Bürsin los haya inspirado y motivado a trabajar en su propia confianza en sí mismos. Me gustaría saber qué piensan sobre esta confesión y si se identifican con la experiencia de Kerem.
Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus propias historias de superación. ¿Qué estrategias han utilizado para fortalecer su autoestima? ¿Qué consejos le darían a alguien que está luchando con la falta de confianza en sí mismo? Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima. Recuerden, ustedes son increíbles, únicos y valiosos. Crean en ustedes mismos. Y no olviden que el camino hacia la felicidad y el éxito comienza con la aceptación y el amor propio. Hasta la próxima.